Hola a todos y todas, y a todos también. Mi nombre es Luis Aníbal Morales Sepúlveda y soy estudiante de la licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional. El día de hoy vamos a hablar del tema del uso de los uniformes en las escuelas. Para esto se nos pidió que realizáramos una pregunta. Eh, pues la pregunta que me planteé fue ¿cuáles han sido los devenires de las personas trans en la escuela, teniendo en cuenta pues el uso del uniforme? El uso de los uniformes es un tema que ha venido cuestionándose últimamente, se ha venido cuestionando mucho, eh, también porque hay que entender la idea del uniforme, del uso del uniforme, como un lugar de encierro hacia la performatividad de los cuerpos, ¿sí? Es decir, la mayoría de los cuerpos no pueden performativizarse dentro de las lógicas del uso del uniforme, simplemente porque está pensado desde la heteronormatividad y está pensado desde una idea binaria del género y del sexo. ¿Sí? Para entender un poco el tema de la heteronorma, vamos a tomar como referencia un texto de Valeria Flores, que es una profesora argentina de primaria, y ella escribe un texto que se llama Entre secretos y silencios, la ignorancia como política de conocimiento y práctica de heteronormalización. ¿Sí? Entonces, aquí en el texto hay un apartado donde ella va a hablar de la heteronormatividad como un discurso escolar y los silencios que va a promover. ¿Sí? Entonces empieza explicando qué es la normatividad y cómo se establece. Se establece y se sienta desde unos pares sumamente binarios, como para citar algunos ejemplos, empieza a citar lo privado y lo público, civilización barbarie, blanco y negro, hombre-mujer, entre otras muchas categorías que existen y que clasifican a los cuerpos dentro de esa binaridad. ¿Sí? La heteronorma también hace uso del género, del sexo y de los cuerpos para encasillarlos solamente como en dos formas válidas de performativización de los cuerpos. ¿Sí? Entonces el cuerpo lo encasilla en hombre y mujer, la, el género lo encasilla en masculino y femenino, y el sexo lo encasilla en pene y vagina, ¿no? Sí, o sea, como teniendo en cuenta un poco la genitalidad. Y todas estas empiezan a confluir y a conectarse unas con las otras para determinar cuál va a ser el rol del cuerpo dependiendo de su genitalidad y del género que se le asigna. Y esto también va ligado un poco a la idea de cómo van en los colegios las personas vestidas de acuerdo al uso del uniforme. Si se les impone de acuerdo a la genitalidad, al género y al sexo, eh, un uniforme. Entonces, y eso también asigna una serie de comportamientos que deben tener las personas que asisten a la escuela, teniendo en cuenta el uniforme que usan. Sí, si son niños, entonces van a necesitar un uniforme que tenga unos pantalones que les permita realizar actividades un poco más, que requieran un poco más de movilidad, de motricidad y de fuerza, mientras que a las niñas se les deja también en un lugar, pues se les asigna una falda, teniendo en cuenta que ellas deben cumplir como cierto lugar dentro de la escuela y dentro de la sociedad, y se les deja como la parte subjetiva y personal y privada para ellas, es decir, ellas deben ser recatadas, deben estar tranquilas, ¿sí? Y deben ser mucho más tranquilas que los niños, obviamente. Eh, y en la escuela es precisamente donde la heteronorma y la heterosexualidad encuentra como su lugar de promoción y de propagación y de reproducción. ¿Sí? Se propagandizan ideas como por ejemplo el matrimonio heterosexual, como la idea de la familia heterosexual. ¿Sí? Y esto va ligado también pues a los uniformes y a la forma en cómo la gente debe performativizarse en la escuela. Si una persona usa un uniforme que no corresponde a su género, es considerado un mal ejemplo. ¿Y esto cómo se conecta con la idea de, de las personas trans en la escuela? Muchas de las personas trans, como eh, para entender un poco, tienen que dejar la escuela por motivos de discriminación o porque, por ejemplo, bueno, y los motivos de discriminación incluyen que que en sus casas, por ejemplo, no los acepten y no les acepten y tengan que irse de sus casas, y pues por ende también deben dejar la escuela. Y hay muchos casos donde también las personas trans son discriminadas en la escuela, tanto por los estudiantes como por los directivos. Para citar un caso, vamos a tomar el ejemplo del caso de Kim Zuluaga. Kim Zuluaga es ahorita una persona trans de Medellín, que cuando empezó a hacer su tránsito, en ese momento se llamaba Brian Zuluaga, decidió ir vestida eh, con el uniforme correspondiente al género femenino al colegio, y
fue sacada del colegio en ese momento por los directivos por considerarlo una mala influencia para el resto de los estudiantes, ¿sí? Entonces lo que hizo Kim fue poner una tutela, la cual perdió, pero luego la apeló y ganó esa tutela y ha sido como un referente para el tema del uso de los uniformes en las personas trans mientras están asistiendo a la escuela para que usen el uniforme con el que se sientan más cómodos, más cómodes. Sin embargo, esto también ha sido un problema porque Kim dejó la escuela y se enteró de que había ganado la apelación de la tutela después, un año después de haberla hecho. Entonces también es como que hay que reflexionar un poco acerca de cómo se manejan estos temas en las escuelas y también evaluar cuáles son las propuestas que hay para que las personas trans y en general la comunidad que se performativiza desde ideas no binarias pueda asistir a la escuela sin necesidad de tener que sentirse ligada a encerrar su cuerpo dentro de un uniforme o a encerrar su cuerpo dentro de una performatividad a la que no quiere pertenecer o simplemente que no le a la que no quiere corresponder. Eso sería todo y muchas gracias.